Bienvenidos a C+, Historias que Suman. Un podcast donde compartiremos historias personales, de finanzas, contables y legales del ramo empresarial, para que apliques lo que funcione a tu propia historia. Bienvenidos a C+, Historias que Suman. Y Jazz. Hoy hablaremos de un tema muy bueno. Es un tema que de pronto es muy controversial, pero está muy apasionante porque, en sí el tema del éxito, que es lo que nos ocupa, pues ya es apasionante, ¿no? Entonces, antes de iniciar, a mí me gustaría, porque todos tenemos una percepción de éxito, ¿no? Me gustaría conocer la tuya. ¿Qué piensas? El éxito lo vemos como este lugar al que hay que llegar, ¿no? Y usualmente está articulado como en la parte del reconocimiento, un poquito relacionado con el dinero, un poquito relacionado con un lugar de estatus, ¿no? Eso es como el concepto muy general del éxito. Sí, porque luego después dicen, o sea, esa persona tiene éxito porque tiene dinero, ¿no? Ajá. O esa persona tiene éxito porque tiene una familia espectacular. Ajá. O esa persona tiene éxito son espejos a final del día, ¿no? Sí. Lo que uno proyecta a través del éxito, ¿no? O lo que piensas del éxito. Sí. Entonces, sí es como este símil de la montaña, de escalar, ¿no? De caminar y de llegar hasta la cima, que incluso, o sea, cómo de verdad que la gente, o en general, cómo se percibe el éxito, se percibe así, ¿no? Se percibe llegando a la cima de algo. Sí, si tú pones en Google éxito, imágenes, Ajá. vas a ver a alguien en una montaña. Haciendo así alzando la mano. Claro. Bien imposible porque te vas a caer si haces eso. Estoy en la cumbre, ¿no? Ajá. Estoy en la cumbre de todo esto. Sí, pero bueno, hablando del éxito y hablando de las montañas, como esto que recientemente vivimos, ¿no? No, bueno, es que esas experiencias, porque va a ser una acumulación, vaya, de experiencias, porque, bueno, yo así lo veo y así lo hemos vivido. Empezamos y esto es como una adicción. Ajá, es como cuando tú no te has tatuado, pero es un similar como Sí. cuando te haces un tatuaje y después se te hace sencillo. El que sigue, el que sigue, el que sigue. Yo creo que te haces tolerante al dolor, ¿no? En ese sentido, al dolor, Sí. o esa sensación dices, wow, quiero experimentar esto toda mi vida. Y justo hace unos meses experimentábamos el estar en la cima, en el éxito, en el éxito de estar al tope de todo, ¿no? En el éxito conceptual. Sí. Entonces, pues bueno, recuerdo perfectamente cuando íbamos subiendo el nevado de Colima, en este caso, que para nosotros era como de, Vamos a ir al cerro. ¿qué vamos a hacer hoy, este domingo? Que fue, bueno, Sí, fue no por cualquier día ni por cualquier razón. Sí, no, a mí se me hizo tan sencillo y decir, quiero festejar mi cumpleaños subiendo una montaña. Y entonces, pues no podía encontrar mejor compañía que la tuya y la de Wendy, que no está acá. Pero qué padre que me acompañaron a eso, porque pensaba yo en mi mágico mundo de caramelo, que nunca había ido a ese tipo de experiencias, que era lo más sencillo. Yo decía, ay, claro, pues yo he caminado, yo hago ejercicio, yo voy al gimnasio, no sé, 2 veces a la semana, X, ¿no? Lo que sea. ¿Qué tan malo, qué tan bueno puede ser? O sea, solamente es ir una vereda, ¿no? Y pues no, sorpresa, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, ay no, fue como fue el primer reto mental que tuve. Fíjate que al principio todo bien. Recuerdo que yo tengo un tema con la respiración, ¿no? Y entonces al principio dije, no va a poder porque pues esto va a estar bien rudo, o sea, porque iban a paso pues rápido, y entonces a mí eso me cuesta, ¿no? Estar respirando, ¿no? Y entonces dije, tengo que encontrar una técnica para poder respirar y pues ir a su paso, ¿no? Porque lejos de la condición es más bien lo que a mí
como que me para, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue como el primero, ¿no? Y empezaba la subida y la subida, y dije, se me hace que no la voy a armar, ¿no? Y así, continuamos, seguimos, y llegamos al primer tope que fue Son como... las faldas. Ajá, que son las faldas del cerro, ¿no? Y entonces, pues esa vista increíble en la que dices, no, ¿qué es esto? O sea, ves todo y te estás congelando, y porque a pesar de que era abril, te estabas congelando, ¿no? Aire. Ajá, entonces, pues bueno, ¿cómo lo viví? Lo viví de una manera muy, o sea, yo veía cómo tenía que estar tan concentrada en cada movimiento de mi mano, de mi pie, que si le daba por acá, porque si luego te jalabas una roca, que luego después que sube la pierna, ¿no? O sea, todo lo que más puedas, o sea, y los estiramientos, y luego, o sea, ¿qué dices? ¿De dónde me agarro? Todas esas cosas que incluso no vas preparado psicológicamente, ¿no? Y entonces también entra un proceso mental en el que dices, yo me acuerdo que en esa ida yo traía 50,000 cosas en la mente cuando yo estaba abajo. 50,000 cosas en problemas, en temas, pues de aquí del despacho, en temas personales que tenía que solucionar. Pregúntame si pensé en algo en todas esas que fueron 7 horas. No pensé nada más que en sobrevivir, ¿no? Y entonces eso fue muy increíble porque la experiencia es, deja todo y se activa tu plan de supervivencia, ¿no? Tu Sí. cuerpo y tu mente dice, estamos aquí y no hay nada más. Lo de allá afuera está chido. Pero bueno, eso fue como mi vivencia, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Porque cada una iba como en su rollo, ¿no? Sí, sí, fíjate que en esa primera ocasión creo que igual que tú, de pronto subestimas el Nevado de Colima, porque pues sí está más pequeño, ¿no? Claro. Y para mí fue primero la prueba de condición física, como creo que es para todos, el que vas a un ritmo de un grupo, no eres tú solo, entonces vas en ese timing marcado por todos los demás. Y creo que también junto a tu experiencia, sí iba, en mi mente había dos temas muy específicos que, que, que me acompañaron todo el camino. Y a pesar de que yo tenía que estar presente porque pues la montaña te pone a prueba en esta parte del mindfulness, ¿no? Sí. Tienes que estar en conciencia plena porque son decisiones de vida, ¿no? El que des el paso de confianza en cada zancada, cada que vas subiendo, no puedes no puedes hacerlo sin pensar porque sin pensar puedes pisar en falso y pues te vas tú y la vida, ¿no? Claro. Entonces, Y hay tu que vida, estar, y tu vida. sí, no la vida, tu vida. Tu vida, ajá. Entonces hay que estar muy presentes y sin embargo, yo llevaba dos temas en la mente. Dos temas y lo tuve cuando fue el momento más sencillo, que es salir al bosque. Lo tuve cuando llegué a esta parte de las faldas, Loyana, ¿no? ajá. De las faldas, que está muy bonito y que el aire está súper fuerte. Ajá. Y lo tuve más cuando empezó la escalada hacia la cumbre. Ujú, ujú. Entonces, pues ya estando en la cumbre, la verdad es que no sabes cómo le haces para subir y estar bien. Sí, porque está bien padre porque luego ves y dice, ya merito llegamos, ya merito. Ajá. Y tú dices, ¿ya merito qué? O sea, ya merito, o sea, te Sí. falta un buen, porque aunque te falten poquitos metros, tú lo sientes como que no voy a poder, ¿no? Sí, sí, y que bueno, esa sensación de no poder físicamente en el de Colima no me pasó. Mm. Ahí lo que me pasaba era mi mente, era la más insoportable de todas. O sea, mi cabeza no me dejaba en paz con estos dos temas. Ok. Personales ambos. Bueno, uno medio laboral. Ok. Pues bueno, se termina esta experiencia, ¿no? Que fue exitosa. Ahí está, tenemos Sí. nuestra foto, todo bien con el Nevado de Colima. Pero, pues esta fue la primera, de seguro muchas que vienen, porque eso fue hace 6 meses. Y hace 6 meses éramos otras personas, ¿no? Totalmente, totalmente. Es más, yo creo y puedo apostar que antes de subir a esa montaña éramos otras personas, Ajá. efectivamente. Después de eso se cerró como un capítulo muy importante
en la vida de todas las que fuimos, y empieza algo nuevo. Sí. Pero también empieza esa vocecita, esa vocecita que dice, no manches, ¿puedo más? Puedo más. Y entonces empieza a rodarte la ardilla. Exacto. Y dices, como puedo más y como esto ¿y como se parece no tanto? Y como esto se parece a una adicción, entonces, o sea, tu mente lo dice, necesito más de esto, ¿no? Sí. Y pues ahí vamos al Nevado de Toluca. Exacto. Que se da la segunda. Y la segunda, no, o sea, hablando como de distancias, como para tener un poco de parámetros. De los parámetros, sí. Los parámetros es que el de Colima tiene como 3,200 kilómetros. No, metros sobre el nivel. Está en la tierra. Fuiste a dar la vuelta al sol y regresaste. Que diga. Metros. Y el de Toluca tiene casi 5,000. Entonces, son como 1,200 metros más de diferencia. Que parece poco. Pero pues si hablas de estar encima de, o sea, la altura del mar y pues ya está cerquita, mucho más cerca del sol. Ay, Dios, también. Yo soy fotógrafo San Pedro. Ajá. Ay, no. Sí. Bueno, justo. Ahora, en comparación al de Colima, ¿cómo fue tu experiencia con el Nevado de Toluca? No, bueno, es que el Nevado de Toluca, bueno, van varias cosas. Es una montaña muy, muy imponente en muchos aspectos. Primera, es que te saca de un medio o de una realidad en la que vives, ¿no? Ya de hablar de nieve como tal, ya dices, o sea, ¿en dónde estoy? Y son terrenos completamente extraños para ti, ¿no? Sí. O sea, para tu cuerpo, para tu mente, para todo, porque, bueno, aquí en Guadalajara no hay nieve, ¿no? Y si hay nieve tenemos un problema, Houston. Entonces, pues bueno, eso por un lado, es una montaña muy imponente, pero también dices, está leve, o sea, la ves como de, sí puedo. Sí, se veía a lo lejito. Se veía a lo lejos. Entonces, pues yo muy enojada con los guías porque pues, la verdad es que nos mintieron. No era traslomita como decían. Y entonces me acuerdo, bueno, varias cosas. En esta montaña sí fue muy diferente porque yo anímicamente y físicamente me sentía capaz de terminarla. Yo decía, sin problema. Cabe señalar que pues el equipo es diferente. O sea, pues traes herramientas que no llevábamos, por ejemplo, acá a Colima. O sea, traes arneses, traes crampones. Sí. Ajá, traes pues más líquidos, más agua. Entonces, todo eso, es más, hasta la chamarra te pesa. Ajá. O sea, más capas. Justo. Entonces, pues bueno, ya empezando desde ahí, que es mucho frío, ahorita pues más por la temporada, y luego entonces dices, pues sí la puedo armar, sí vengo preparada, ya tengo una experiencia previa, y pues sí la armo, ¿no? Entonces, pues resumiendo mi experiencia en el Nevado de Toluca, fue algo bien diferente. Fue algo bien extraño porque pues entras con todo el ímpetu y con todas las ganas y vas con el equipo y es más, hasta dices, ay, qué aburrido porque recuerdas que nos decían, vámonos paso a pasito. O sea, es más, un pie, como la canción, un pie tras otro pie, ¿no? Sí. O sea, nos vamos un pie tras otro pie y así leve, tomen agua tranquilos y todo eso tiene un sentido y ahorita veremos por qué. Pero vas muy, muy, muy despacio. Y yo iba alardeando, la verdad, y yo decía, estuvo más pesado el de Colima, y está más chiquito, que no sé qué. Ajá. Obviamente era diferente. Y yo pensaba también, acá en mi mente, yo me contaba esa historia de, pues va a estar más leve, o sea, así como vamos, pues vamos bien. Pero la primer subida que traía, yo creo que eran como unos 6 o 7 kilos en la mochila, entre el agua, los
crampones y todo lo demás. La primera subida dije, ala, creo que esto no va a estar tan fácil, ¿no? Y entonces, pues todavía ni siquiera llegábamos a la nieve, ¿recuerdas? La primera subidita era el bosque, era la parte que ahorita estoy, o sea, yo también iba engañada en ese sentido. Yo pensaba que era como la parte turística del Nevado y no, es un, creo que le llaman el velo del monje, creo, esa parte de atrás, digo, a reserva de lo que nos puedan decir los que sí conocen de todo esto. Cuéntenos cómo se llama realmente. Según yo, y estuve investigando esa parte, se llama el velo del monje o algo así del monje. Y entonces dije, pues ese monje estaba muy maldito porque eso nos hizo sufrir demasiado. Entonces, pues bueno, llega la primera etapa que para mí yo decía, esto es estratégico. Necesitamos una estrategia para subir. Y cuando te ponemos los crampones, esos picos en los zapatos, ya empiezas a poner tu estrategia, ¿no? Y eso lo asimilaba yo con la vida y con esta parte del éxito que tenemos, ¿no? En las estrategias que tú tienes que ir, pues, viendo en el camino, en tu trabajo, en tu proyecto, en tu casa, con tu familia, todas esas estrategias para justo, mira, lo vemos así como muy superficial, pero poner el pie donde tienes que poner el pie y entonces encajarte o soportarte donde tienes que encontrar el soporte, ¿sabes? Entonces, porque yo veía muchos de los que iban en el camino que arrastraban, por ejemplo, los pies. No es arrastre, es encaja, ¿no? Entonces, tú vas viendo cómo hacen eso. Y entonces, desde cómo te armas o cómo te amarras las herramientas a tu cuerpo como para poder sobrevivir en esto, por algo existen, el casco y todo lo demás. Entonces, pues bueno, yo lo asimilaba y pensaba en eso mientras iba subiendo, ¿no? Cómo de verdad cada cosa que se cruza en el camino, esas piedritas o esas piedrotas en su defecto, cómo hay que rodearlas para no caer, cómo hay que esquivarlas de alguna manera y cómo hay que ir pensando en la estrategia que sigue, ¿no? Sin voltear atrás, literal, porque si volteas para atrás, ¿qué pasa? Te mareas. Si te sientas, te mareas. Si te sientas de verdad y te quieres levantar por la altura que hay, o sea, ya eran momentos en el que íbamos 4,000 metros sobre el nivel del mar. Y eso está súper loco. La cabeza te duele, o sea, te sientes mareado, dices, ¿esto de qué es? O sea, son sensaciones bien raras en tu cuerpo donde dices, ¿esto es porque, o sea, porque no he comido? ¿O esto es porque es el efecto de la montaña? Y que te traen así los guías y que no te pares, corre, bla, 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 bla. Y luego entonces estarte cuidando de todo, de si el de adelante se cae, te vas, Ángel mío. Entonces, pues bueno, esa fue mi experiencia a grandes rasgos. Ya ahorita llegamos, eso es como hasta nivel medio. Sí. Ahorita hablamos del nivel superior. Sí, digo, esa es como tu experiencia antes de llegar a la que combinamos, ¿no? Exacto. Justo que creo que viví muy similar la parte de la expectativa de qué sencillo está haciendo el bosque. Porque creo que entiendo también esta estrategia que la gente que bien lo conoce es como el bosque, llévatela tranqui, ¿no? No había por qué ir rápido, íbamos pasito, pasito, y a mí se me estaba haciendo tan lento que tiene todo el sentido, ¿no? Más allá ibas a necesitar energía que ahí no ibas no tenías que tirar allí. Entonces también viví esa parte como raro, ¿no? Que era como órale. Como te entiendo, pero no te entiendo, ¿verdad? Porque a mí me pasaba en un principio que como la mente, ¿cómo te va diciendo esta vocecita de ni va a estar tan chido, se ve bien fácil? Y luego como había mucha gente, decía, hay un montón de gente. O sea, yo veía gente que se iba metiendo, ¿no?
que en realidad en el camino que íbamos casi no había personas. Quizá era nuestra mente ahí jugándole al no estamos solos, pero éramos súper poquitos. Porque después entiendo esto que mencionas, ese no era la ruta turística, esa era la ruta de subir la montaña, no es la bonita de los lagos, es la que viene con el reto, ¿no? O sea, el lago ya es la consecuencia de todo eso, o sea, de, pues llegando a la cima vas a ver el lago, no al revés, ¿no? Sí, justo, qué buena imagen fue esa. Pero bueno, justo también esta parte en la que vas, pues vas preparando a tu mente también que no te boicotee la experiencia, porque mi expectativa era más acompañada. Para mí el reto era físico, otra vez para mí era como, a ver, sí es cierto que aguanta rodilla, porque me dolía la rodilla. y hashtag también, 30. Hashtag ya tengo 30. Y también el tema otra vez para mí va a ser a ver qué sorpresa me tiene el pensamiento. Porque a lo que te compartía de la de Colima, yo traía 2 temas específicos que me acompañaron 7 horas y para mí iba, a ver, ahora qué pienso durante estas otras. A ver qué tengo que solucionar este día. Porque justo yo de Colima me bajé resolviendo esos asuntos. O sea, dije, ok, tienes estos 2 temas, ve, resuélvelos porque ahí te acompañaron. Entonces acá esa era mi expectativa un poco, con que me iba a encontrar más conmigo, ¿no? Pero bueno, acompaño esto que tú mencionas como la estrategia que tienes que ir cuidando en el camino de cuánta agua estás tomando, porque pues qué padre hidratarte, pero te tienes que, hay un proceso fisiológico, entonces tienes que ser astuto en tomar la suficiente para no deshidratarte, pero no exceder para incomodarte, ¿no? Porque la montaña, ¿no? No es como que, ay, déjame hago un arbolito, ¿ok? No, estás ahí en la nieve. No hay arbolitos. Está muy complicado. Y la otra, o sea, parte de esas estrategias que tanto comes también, ¿no? Porque la energía es como inmediata, comes y se quema, come y se quema, come y se quema. Entonces, también eso es parte de estrategia que si lo has acompañado. Tampoco es que puedas llevar un lonche, ¿sabes? No. Porque otra vez tenemos procesos fisiológicos. Entonces, hay que ser muy astuto en esas decisiones, ¿no? Y coincido contigo en el momento que llegas a prepararte con todas las herramientas que qué bueno que existen, ¿no? Estos picos de las botas, el piolet, el casco y estar estéticamente y con las herramientas suficientes preparado para subir. Ahora sí. Y eso era lo que más me impactó. Dije, no manches, llevamos 3 horas subiendo esto y apenas comenzábamos. Sí, cuando llegábamos justamente a las 3, 4 horas que estábamos pues ya empezando a subir, ¿no? A ascender en este caso, empiezan muchas dudas, realmente, si es esto lo que quiero, realmente, o sea, ¿quién me está mandando a hacer este tipo de cosas, no? Si mi mamá me mandara, no lo haría. Pero pues aquí está en el reto de la supervivencia. Y entonces empieza justo esta lucha entre tu mente y tu cuerpo. Sí puedo, pero no puedo. O sea, sí, tu cuerpo dice, sí, puedo seguir caminando, pero tu mente dice, no, espérate, se me hace que no vas a poder. Está pesado. Está pesado, de verdad, ya no le sigas dando, te puedes morir. Y llega un punto en el que sí está muy ruda esa batalla, ¿no? Sí, mira, y a mí me gustaría tocarlo como en fases. Y tú me compartas como en cada una de estas fases o etapas, cómo lo viviste tú. Y cómo lo viví yo, porque creo que se asemeja mucho con un montón de cosas en la vida, ¿no? Sí. La primera creo que tiene que ver con la subestimación de lo que íbamos a hacer, ¿no? Era como de una montañita. Sí, ya hicimos la de Colima, que no puedes. Y además es la tercera más alta de México, nos falta la número 1. Eso pensé, ¿tú qué pensaste en cómo subestimas el poder? Te lo dije cuando estábamos empezando a planear ese viaje y yo te dije,
2 por año. ¿Cómo ves? ¿Nos las aventamos o qué? Y tú, jalo. Claro, manches. Por supuesto. Fácil. Entonces, hace 6 meses, Colima, nos vamos al Nevado, vamos, obviamente hay que ser como muy conscientes en el nivel que traemos, ¿no? Tampoco no es de que Colima, Pico de Orizaba, ¿no? O sea, Everest. Everest. Pues no. Ajá, no, o sea, sí también estamos aterrizadas, pues. Pero sí era como un reto y yo lo traía también en mente varias semanas y yo decía, claro que tengo que ser 2, en este año tengo que ser 2. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero bueno, esa parte de subestimar, ¿no? De subestimar la montaña, de subestimar tu cuerpo, subestimar todo. Sí. Está muy cañón, sí. Sí, la siguiente etapa viene acompañada de la parte de la estrategia, que ya la platicamos hace un momento, ¿no? El cómo cada cosa que haces tiene que ser estratégica. Sí, Y cada paso, cada decisión de lo que llevas en tu mochila, cuántas capas de ropa te pusiste, sí. si vas a llevar un gorro con lana o uno más chiquito, si vas a llevar Los guantes, si vas a traer guantes, lentes. los lentes. No, Oye, a mí me salvó la vida llevar el buff, o sea, también. a mí de verdad que eso fue muy estratégico y lo pensé porque justo cuando me fui al Nevado de Colima, pues no lo llevaba. Y entonces ahí, pues bueno, fue un caos, ¿no? Entre que acá sí había mucha tierra y mucha como Sí. gravita, estaba todo aquí llenándote la Sí. cara y todo, no veías y bueno, era todo un show. Eso a mí me salvó y mis lentes pues Del Oxxo. del Oxxo que compramos ahí en 3 segundos, eso fue muy bueno. Estuvo buena. Ajá, pero justo lo que dices, esos puntos en los que tienes que tomar decisiones, Sí. que son decisiones que de verdad, ahorita dices, pues me pongo la chamarra, o no sé, o tomo 1 litro de agua y a todo dar, ¿no? Ahí no. Es más, hasta para tomar agua es difícil porque justo la tienes que traer en un lugar estratégico, pues para no estarte parando, para Sí. no parar al grupo, Sí. para que todo vaya pues coordinándose bien, ¿no? Sí. El colocarte adecuadamente el equipo, eso es, y yo eso debo de agradecerlo a los guías, a la agencia con la que fuimos, que sí nos cuidó en ese Sí, sentido. muy preparado. Y bueno, en esta parte estratégica es justamente planear, ahora sí, qué es lo que vas a hacer con lo que tienes, ¿no? Si vas a tener 5 herramientas que tienes que utilizar, tú tienes que ver en qué momento las tienes que utilizar. Por ejemplo, el piolet. El piolet, estábamos bromeando desde que llegamos. Que el piolín, que me siento una enana, que si vamos a IHOP, vamos a trabajar. O sea, ese tipo de cosas que estábamos bromeando. Y fue nuestra salvación. O sea, en muchos aspectos. ¿Te pasó? Ay, sí, yo Cuando me caí. resbalaste. Me caí, el violín me salvó la vida. Ajá. O sea, Sí. entonces justo ese tipo de cosas son las que tienes que de manera estratégica. Y así como esas cosas vas en la montaña y vas subiendo y vas planeando, así pasa, es el símil en la vida. Es el símil. Tú tienes una serie de herramientas que están a tu disposición. Llámese conocimiento, llámese contactos, lo que tú quieras, ¿no? Y tú tienes que ir planeando en qué momentos tienes que ir utilizando cada uno de ellos, ¿no? Sí. Entonces, digo, parece algo muy superficial esto y que, ay, vámonos a la aventura, pero realmente si lo aterrizamos en un aspecto de la vida cotidiana, esto te da muchas herramientas y mucha perspectiva y mucha visión. Ahora sí que como la visión de la montaña, lo ves todo así y dices, ah, sí es cierto, puedo Sí. utilizar esto por acá, ¿no? Sí, sí. Y es como bien lo mencionas, pues se aterriza a tu cotidiano y creo que es lo más importante de cada cosa que hacemos. Porque después de tener ya todo fino y estratégico, pues deviene lo que tiene que pasar, que es el cansancio. ¿No? O sea, tú puedes tener la mente más fuerte que tú quieras, pero pues el cuerpo tiene un límite. Y haré esto porque pues ahí tiene, Sí, las entre muchas comillas, cosas, claro. tiene mucho que ver con cada quien tiene su umbral, ¿no? Ujú, Pero, ujú. pero existe, ¿no? Y entonces está el cansancio.
Y el cansancio no es más que esta alerta que te va dando el cuerpo y te dice, aguas, aguas, aquí yo no ando resistiendo, mídete o a ver qué hacemos. Claro. Entonces, yo lo viví y fue un pasito como muy importante, ¿no? El cansancio y el que te pusieras a pensar si era real, el físico realmente no estaba dando de sí o tu cabeza estaba queriéndote boicotear tu gran hazaña. Claro. No sé si te pasó porque ahí entras en una especie de fuera de la realidad. Sí. ¿Ah? Sí, totalmente. Yo quiero platicar. La película que yo viví, ya sea en un momento en que mi cuerpo estaba muy cansado, en el que de pronto volteaba a mi alrededor y veía cómo abajo estaba la tormenta de nieve. Arriba no estaba nevando, pero abajo ya estaba nevando. Y se veía todo cerradísimo. Bueno, sí. Y yo me sentía en la película de Revenue, ¿te acuerdas? Que acá las tormentas de nieve y el Leonardo DiCaprio quería matar a todos. Ahí sí me sentí. Así me sentí en el filito de la montaña, subiendo cansada a madres y volteando a ver cómo estaba abajo nevando. Una cosa que me sacó de este mundo. Claro. O sea, y creo, compárteme aquí también tú, ahí fue cuando empecé a pensar, ¿qué hago aquí? Sí, pero si yo tengo un plan de vida, ¿para qué me quiero morir de esta manera? ¿Tú cómo lo viviste? Fíjate que yo también estaba, o sea, sí me sentía fuera de la realidad, pero yo lo estaba viviendo como más, no tanto como que tengo un plan de vida allá afuera, o bueno, allá abajo, más bien, allá abajo, sino que más bien yo lo veía como que alguien me extrajo, ¿sabes? O sea, como que alguien me llevó allá. Abducieron Como una abducción, montaña. pero así, sí, me llevaron ahí. Órale. Y luego entonces yo decía, no manches, sí puedo, o sea, y se los compartí cuando estábamos por allá, yo sentía físicamente que yo sí podía. Y yo decía, claro, por supuesto. Y yo le seguía y con la mochila y así, ¿no? O sea, yo traía todos los ánimos del mundo, pero también me sentía fuera de esa realidad. Pero yo creo que eso fue porque no volteaba atrás. Yo siento, o sea, mi presente era justamente mi piolet y dónde lo voy a poner y mi pie, dónde voy a encajarlo en el hielo. Eso era mi presente, ¿sabes? Entonces, al tener también ese presente, estaba como fuera de la realidad, ¿no? Claro, no estaba no pensando veías todo. no estaba pensando en todo eso. Y a diferencia de la otra montaña que yo sentía que se iba a trabajar algo, como dices tú, tenía como puntos específicos, es como la terapia. Tú dices, esta semana voy a trabajar en esto, ¿no? Cuando al principio sí iba a trabajar algo, porque la verdad es que tú lo has vivido, estas últimas semanas han sido un caos verdadero. Y entonces yo decía, necesito sacar esto, o sea, ya. y toda la furia que traigo contra el mundo y bueno, no contra el mundo, contra ciertas personas, la voy aquí a soltar, ¿no? Entonces, justo fue eso. Dios dijo, ¿quieres salir de eso? Está muy bien, sal. Entonces te olvidas de todo y ahora sí cuida de tu vida. Así yo lo sentí. Y eso te ayudó a poder continuar. Sí. Qué padre. Porque creo que después, como hablando de estos pasos, después de esta salida de realidad, pues ya viene la resiliencia acompañado de la conciencia. En el, pues date cuenta dónde estás, cuáles son tus herramientas físicas, corpóreas, y darte cuenta que ese apenas era la ida. Ese golpe de realidad, fíjate que está bien duro, porque, y es lo que yo te digo, yo sentía que sí podía hasta allá. Y entonces, en este tema en el que, bueno, uno es muy competitivo, en el que dices, no, sí tengo que llegar hasta la cima. O sea, sí, porque la cima es algo que está metido en el tema del éxito, ¿sabes? O sea, si no llego a la cima,
adivina, eres un fracasado. Entonces, no lo lograste, ¿para qué ibas? Ajá, ¿para qué ibas? ¿Para qué vas tan lejos? O sea, eres un fracasado. Entonces, todo eso viene acá, ¿no? Y parte de la resiliencia es eso, que a pesar de todos los detractores que traes, o sea, sigues y sigues, ¿no? Y entonces en tu mente de gente resiliente, pues sigues, ¿no? Pero a veces tienes que llegar a un punto en el que tienes que estar consciente de si es resiliencia o es terquedad. Justo. ¿Sabes? Sí, tiene como esta parte también que se habla mucho de la perseverancia, ¿no? Y pues sí hay que ser perseverante, pero ¿cuál es el punto muy fino en el estás siendo terco? Ajá, ajá. Y creo que tiene que ver, y lo escucho mucho, en el que tiene que ver con el resultado. No íbamos a saber el resultado, porque el resultado iba a ser o te caes o regresas completo, porque creo que en eso que mencionas, sí, porque podías regresar sin la pierna, ¿no? Te dice ahí en una piedra y va y pierna. Entonces, en esto en el que te tienes que tener y ser muy consciente de tus alcances, tus límites, lo que te decía hace un ratito, esa era la mitad, eso era la mitad del camino, porque parece que lo sencillo, y aquí va otra lección del éxito, Sí. parece que lo sencillo es llegar a donde sea que se te ocurra que tienes que llegar, pero eso no es lo sencillo. En el caso de la montaña específicamente, lo que sigue es regresar bien. Sí. Y que no se te haga tan sencillo el paso que das en la bajada, porque la bajada te lleva por el barranco. Que volvemos al tema de subestimar, ¿no? Porque muchas personas que de pronto no han hecho esto, dicen, pues la bajada es lo más sencillo que hay, ¿no? O sea, si acaso en la subida puedes tener pues más dificultades, más todo, ¿no? La realidad es que no. Yo lo viví en Colima y lo viví acá. Para mí, la bajada es lo más complicado. Sí. Es lo más complicado. Y luego, aunado a eso, que el guía nos dice, no, pues es que yo cuando fui al Everest, lo único que veía, muertos cayendo. monitos cayendo, y yo nomás sacaba mi celular y grababa. Y yo, ¿qué? ¿Eso es lo que vas a hacer con nosotros? Yo ya me veía en un TikTok cómo morí deslizándome por las faldas del Nevado de Toluca. Ajá, entonces Todo rescatando una chica que se cayó del nevado, ¿no? O sea, no. esas cosas que se te meten en la cabeza. Entonces, justo en esa parte de la resiliencia y hasta dónde sí, pues tiene que entrar la conciencia de, pues sí puedo, pero a ver, ya es muy imprudente que yo continúe porque sé que todavía hay un camino de regreso. Y entonces en ese camino de regreso tengo que reservar fuerzas porque pues hay las rodillas. O sea, a mí algo que no me estaba doliendo a la subida, ya la bajada me estaba doliendo. Sí. Yo no aguantaba más. O sea, entonces ya, o sea, irte clavando, o sea, todo literal, o sea, para engancharte, para que no te resbalaras, que eran los pasillitos súper pequeños y que veías el vacío y que veías hasta abajo, no sé qué era, y decías, esto no es real, o sea, esto no es real, de verdad que me voy a caer, o sea, era bien Qué impacto. loco. Ahorita que lo estoy reviviendo y recuerdo bien cómo veía, o sea, y sabes que hoy lo veo como una película de cómo vas caminando por la filita, así eso que se ve en la esquina de un peñasco, ahí vas caminando con nieve por acá, nieve por allá, y al fondo un montón de piedras que es donde vas a caer si no vas con cuidado. Sí, esto es bien importante, ¿no? El detectar ese lugar en donde ya tienes que ser muy cuidadoso con tu decisión, pero esto también es muy valioso, de forma muy genuina, de forma en donde tu deseo estaba alineado, ¿no? De manera en la que no te ibas a arrepentir de la decisión de decir, órale, Claro. este fue mi cumbre. Ajá. Aquí estuvo mi cumbre y no tener como dudas, ¿no? Claro. De estar a escasos 200 metros de la gran foto. Porque yo justo comentaba eso con mi familia y me decían, pues ya te faltaban 200 metros no es nada. O sea, y yo, claro que es mucho, de verdad que es mucho cuando ya no quieres hacerlo, ¿sabes?
Ya no quieres Ándale. hacerlo porque dices, o sea, tienes que ser muy consciente. Y justo también esto, y vuelvo a lo mismo, se asimila a la toma de decisiones en la vida real, ¿no? Bueno, eso era Sí. también la vida real, ¿verdad? No es una ficción. Bueno, más bien en lo laboral. Ajá, en tu práctica y en tu vivencia diaria, ¿no? Entonces, tienes que justo ver qué batallas vas a pelear en ese sentido, ¿no? 100%. Hasta dónde le vas a dar y si vale la pena realmente el demostrar que a quién, ¿no? Porque llega un punto en el que ya no te estás demostrando algo a ti, ¿no? Que estás Ajá. tratando de mostrar algo a alguien más que ni siquiera sabes que no le van a hacer así de, Sí, qué padre. qué chido. Entonces, Sí. justo ahí es esta parte en la que pues tienes que, bueno, en mi caso yo empecé a asimilar, ¿no? Esas batallas que estaba luchando días pasados con personas específicas, dije, pues, pues ya no la lucho, me faltan 200 metros para terminar y ejecutar esto, ¿no? Pues ya no, ¿sabes? Qué padre. Qué padre. Y esto, dos frases. La primera que quiero reiterar es la de cada quien tiene su cumbre, cada quien llega hasta donde para esa persona es suficiente. Y va de la mano a, por eso el éxito tiene una propia definición. No hay una definición general del éxito, ¿no? O que a todos les quede. Claro, claro. Ay, qué bonita experiencia. Sí, no, y la verdad es que cuando íbamos regresando, que dijimos, me vuelves a invitar. O sea, Te vuelvo a hacer caso. o sea, me vuelven a invitar a esto. O sea, la verdad Sí, es la que valorizaba. sí, o sea, era el cansancio, era el estrés, era el hambre, como no, porque no habíamos comido y eran las 6 de la tarde y desde las 5 de la mañana Estaba pesadísimo. O sea, era todo eso, el estrés, el llevar a tu cuerpo al límite en todo, ¿no? Y ya dices, no vuelvo a ver una montaña en 10 años. Yo estoy bien en mi casa. En mi casa viendo Bien. la tele bien a gusto. Entonces, pues bueno, justo es eso, seguir adelante con esos proyectos en los que tú te sientas justo en esa cima, porque, híjole, no, o sea, bien dicen, o sea, ¿qué hay en la cima, no? ¿Qué hay en la cima? En la cima no hay absolutamente nada, estás solo, estás solo. Y entonces, ahí donde nosotros decidimos parar, y yo lo visualizaba así, no estaba sola. O sea, bien romántica yo. Estabas tú, estaba Wendy y estábamos las tres ahí viendo cómo estaba tan increíble. Y yo me acuerdo perfectamente de ese momento que estábamos sentadas tomando nuestra agua, nuestro electrolit. Estábamos ahí y veíamos cómo abajo estaba completamente, o sea, nublado, era pura neblina que dentro de nuestro desconocimiento no sabíamos que eso era nieve, ¿sabes? Y no fue hasta que llegamos abajo que dijimos, no, bueno, estaba nevando y no nos dimos cuenta porque estábamos en un Encima de mundo, la nieve, qué loco. estábamos en un mundo muy, muy por arriba, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo entendí que realmente, o sea, la cima, sí puedes llegar a la cima, tu éxito, pero también es bueno llegar acompañado, porque de nada sirve, o sea, si tú lo platicas a alguien más que no haya vivido eso, te dice, ah, qué chido tu experiencia, ¿no? O sea, bueno. realmente, incluso les enseñan las fotos, dicen, mira, yo estaba aquí, hasta acá, estaba acá, y la gente, ok, o sea, Mira, o sea, se ve bien cool. pero la gente que estuvimos ahí, o sea, sabes lo que te costó, sabes el trabajo, o sea, sabes el esfuerzo que diste para llegar a ese lugar, ¿no? Sea la cima tuya o la cima de todos o la cima real, ¿sabes? Sí. Entonces, sí la cima, sí se tiene como esa visión de que llegas y no hay nada. Pero yo creo que sí hay mucho. Hay demasiado y más depende con quién vayas, ¿no? Sí, sobre todo cuando tienes con quién compartirlo, ¿no? Sí. Y pues bueno, muchas gracias primero a ti, Jazz, por acompañarme en esta travesía que fue subir esa montaña. Sí. Y que seguro se nos volverá este hábito. Y gracias a ustedes por acompañarnos.
en esta historia, en este capítulo que más bien es una remembranza para nosotras, lo queremos dejar allí. Y pues bueno, si nos quieren compartir su experiencia, si han subido ya la cima, que ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido? ¿Cuáles han sido sus retos? O sea, porque nosotros sí vivimos muchos, pero creo que cada quien tiene su vivencia y es muy bonito compartirlo, compartir con los demás esta vivencia y sentir, o sea, que sientan tu emoción, tu alegría, tu todo, ¿no? Entonces, pues bueno, escuchamos sus historias. Sí, gracias por acompañarnos a hacer más. Historias que suman. Hasta la luego. próxima. Bye.